En Navidad quitaron mi silla y pusieron un cubo de basura en mi lugar. «Es una broma», dijeron riendo. Pero lo que pasó después cambió todo para siempre. Nunca imaginé que el amor de una madre pudiera transformarse en algo tan frío como el metal de ese cubo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Era Nochebuena del 2023 en la Ciudad de México, y yo llevaba 3 semanas preparando cada detalle de esa cena. Había envuelto los regalos con el papel dorado que compré en el mercado de San Juan, ese que tanto les gustaba porque brillaba bajo las luces del árbol. Mis manos de 68 años temblaban ligeramente mientras doblaba cada esquina con precisión, imaginando las sonrisas de mis nietos al ver sus nombres escritos con mi letra cuidadosa. Me levanté a las 5 de la mañana para preparar el mole poblano de la receta de mi madre, ese que me había llevado 40 años perfeccionar. El aroma de los chiles ancho y mulato llenaba mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, mezclándose con el olor del chocolate y barra que se derretía lentamente en la olla de barro. Cada movimiento era un ritual de amor, cada ingrediente una promesa de que esta Navidad sería diferente, de que finalmente mi familia vería todo lo que había sacrificado por ellos durante décadas. Guardé en mi bolso el sobre Manila que contenía los documentos de mi patrimonio inmobiliario. 3 departamentos que rentaba en Polanco y una casa en Coyoacán que había comprado con mis ahorros de toda la vida. El dinero que había acumulado trabajando turnos dobles como enfermera en el hospital ABC, el capital que había invertido sabiamente en bienes raíces cuando todavía era posible comprar propiedades en zonas céntricas de la ciudad. Mi fortuna modesta pero sólida, construida euro por euro, peso por peso, durante 40 años de sacrificios silenciosos. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en Liverpool para la boda de mi nieta el año pasado, y el collar de perlas que fue el último regalo de mi difunto esposo Roberto. En el espejo del recibidor me vi como una señora mayor elegante, con el cabello recién peinado en el salón de la esquina, y las manos suaves por la crema de almendras que me aplicaba cada noche antes de dormir. El taxi me dejó frente a la residencia de mi hijo mayor, Diego, en Las Lomas. Una casa de 2 pisos con jardín frontal donde crecían bugambilias moradas. La misma casa cuyo enganche había pagado yo 5 años atrás cuando él pasaba por dificultades financieras con su negocio de importaciones. Recordé esa noche cuando llegó a mi departamento con los ojos llorosos, suplicándome que lo ayudara porque si no pagaba el banco en una semana, perdería todo. «Mamá, tú tienes inversiones, tienes activos. Yo te devuelvo en 6 meses. Te lo juro por mis hijos». Habían pasado 5 años y nunca me devolvió ni un peso de esos 300,000 pesos que saqué de mis rendimientos bancarios. Toqué el timbre con una sonrisa expectante. Escuché los gritos de mis nietos adentro, voces que reconocía desde que eran bebés, risas que habían sido mi único consuelo durante los años más solitarios de mi viudez. La puerta se abrió y apareció Sofía, mi nuera, con una expresión que no pude descifrar. No era exactamente hostilidad, pero tampoco era la calidez que yo esperaba en Nochebuena. «Ay, Carmen, qué temprano llegaste», dijo sin abrazarme, manteniendo la puerta entreabierta como si dudara en dejarme pasar. «Todavía estamos acomodando todo para la cena. Pensé que podríamos pasar un rato juntas antes de que llegaran los demás», respondí, levantando las bolsas con los regalos. «Además, traje el mole que tanto les gusta». Sofía miró las bolsas con una expresión extraña, como si hubiera traído algo inapropiado. «Ah, sí, el mole. Es que ya compramos comida del 7-Eleven, ¿sabes? No queríamos que te molestaras». Sentí una punzada en el pecho. Mole del 7-Eleven en lugar del que había preparado con tanto amor. Pero sonreí y entré, cargando mis bolsas hacia la cocina, tratando de ignorar la forma en que Sofía suspiró discretamente detrás de mí. La casa se veía hermosa, decorada con un árbol enorme lleno de luces LED y esferas doradas. Los muebles de la sala,
Ese juego de sofás de piel italiana que también había ayudado a pagar cuando Diego necesitaba urgentemente mejorar la imagen de su casa para los clientes. Brillaban bajo las luces navideñas. En la mesa del comedor, la cristalería fina reflejaba las velas encendidas, creando un ambiente de postal perfecta. Mis 3 nietos jugaban en la sala. Mateo, de 12 años, obsesionado con su celular último modelo. Isabela, de 10, viendo videos en su tablet. Y el pequeño Santiago, de 7 años, corriendo con un carro de control remoto que reconocí como uno de los regalos caros que les había dado el año pasado. «Niños, vengan a saludar a su abuela», grité con alegría, extendiendo los brazos esperando sus abrazos. Mateo levantó la vista de su teléfono apenas un segundo. «Hola, abuela», murmuró sin moverse del sofá. Isabela ni siquiera me volteó a ver, completamente absorta en su pantalla. Solo Santiago se acercó. Pero cuando lo abracé, arrugó la nariz y dijo en voz alta: «Abuela, ¿por qué hueles a chile?». Su comentario provocó risas ahogadas de Diego, que había aparecido en la sala vestido con una camisa nueva, que parecía haber costado más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. «Es el mole, hijo», dijo Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya sabes cómo es tu abuela, siempre cocinando cosas que huelen fuerte». La frase me atravesó como una daga. «Ya sabes cómo es tu abuela», como si yo fuera una excentricidad molesta, una manía familiar que había que tolerar durante las fiestas. Me senté en la esquina del sofá, viendo cómo mi familia se movía alrededor de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Nadie preguntó cómo había estado. Nadie notó que había bajado de peso porque últimamente no tenía apetito para comer sola. Nadie se dio cuenta de que había venido en taxi porque ya no me sentía segura manejando de noche por la ciudad. La hora de la cena llegó, y todos se dirigieron al comedor. Yo los seguí, esperando mi lugar de siempre en la cabecera de la mesa, el asiento que ocupaba desde que éramos una familia feliz, cuando Roberto aún vivía y nuestras navidades estaban llenas de verdadera alegría. Pero cuando llegué al comedor, me quedé paralizada. En mi silla había un cubo de basura reluciente, un cubo de metal cromado, nuevo, con una etiqueta que decía: «Para la basura especial de mamá». El silencio se extendió por unos segundos eternos. Luego, Sofía estalló en carcajadas. «Es genial. ¡Qué creativos somos! ¿Ya viste tu regalo especial, Carmen?». Diego se unió a las risas, palmeando la mesa con satisfacción. «Como siempre dices que botamos tu cariño, mamá, pues ya te conseguimos el lugar perfecto para guardarlo». Mis nietos también rieron, sin entender realmente la crueldad de lo que estaba pasando, pero contagiados por la hilaridad de los adultos. Me quedé de pie, con las bolsas de regalos todavía en las manos, mirando ese cubo que brillaba bajo la luz del candelabro como una burla metálica a todos mis años de amor incondicional. «Es una broma, mamá», dijo Diego, pero su sonrisa tenía algo malicioso. «No te lo tomes tan en serio. Tú siempre exageras todo». Esas palabras exactas. Las mismas que Roberto me decía cuando yo me quejaba de su indiferencia, cuando lloraba por su frialdad, cuando le pedía un poco más de consideración en nuestros últimos años juntos. «Tú siempre exageras todo». Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me senté en una silla de plástico que trajeron de la cocina, apartada de la mesa principal como si fuera una invitada de segunda clase en mi propia familia. El ruido de los cubiertos contra los platos se mezclaba con conversaciones que parecían dirigidas deliberadamente a excluirme. Hablaban de sus nuevos trabajos, de las vacaciones que estaban planeando en Cancún, de la escuela privada donde querían meter a Santiago el próximo año. «¿Y tú cómo vas a pagar esa colegiatura, Diego?», pregunté con curiosidad genuina, sabiendo que su negocio de importaciones apenas le daba para mantener el estilo de vida ostentoso que llevaban. «Ya veremos, mamá». «Siempre sales con esas preguntas incómodas», respondió sin mirarme, cortando un pedazo del pavo que habían comprado en el Palacio de Hierro. Sofía se rió entre dientes. «Carmen, no te preocupes por nuestro dinero. Diego es muy bueno manejando inversiones y capital. Además, tenemos otros recursos». Me quedé callada, pero mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la sala, hacia esos muebles que yo había financiado,
hacia el televisor de pantalla gigante que había pagado cuando Isabela cumplió 8 años porque todos sus amiguitos tenían uno igual. Calculé mentalmente, entre el enganche de la casa, los muebles, los electrodomésticos, las emergencias familiares y los regalos caros para mis nietos, había invertido más de 800,000 pesos en esa familia durante los últimos 5 años. 800,000 pesos que nunca me agradecieron realmente, que nunca reconocieron como sacrificios de una madre que trabajó turnos de 12 horas hasta los 65 años para poder ayudarlos. «Abuela, ¿nos compraste regalos este año?», preguntó Isabela, finalmente apartando su vista de la tablet. «Por supuesto, mi amor», respondí, señalando las bolsas coloridas que había dejado junto a la entrada. «Están allá. ¿No los podemos abrir ahorita?», insistió Mateo. «Después de la cena», intervino Diego con autoridad. «Primero hay que hacer las cosas bien». Pero yo sabía que hacer las cosas bien no incluía preguntarme cómo me sentía cenando apartada de mi familia, ni agradecer el mole que había preparado desde el amanecer, ni siquiera comentar que me veía diferente, más delgada, más triste. Conforme avanzaba la cena, las conversaciones se volvían más crueles, como si mi presencia los autorizara a desahogarse de frustraciones que habían estado guardando todo el año. «Mamá, ¿ya conseguiste novio?», preguntó Diego con una sonrisa burlona. «Ya van 4 años desde que murió papá. No puedes quedarte sola para siempre». «Diego, por favor», murmuré, sintiendo cómo el calor me subía a las mejillas. «No, en serio. Deberías buscar a alguien. Así no estarías molestando tanto», continuó, y Sofía se rió tan fuerte que se atragantó con el vino. «Diego», protesté, pero mi voz salió tan débil que apenas se escuchó sobre sus carcajadas. «Es verdad, Carmen», agregó Sofía, limpiándose las lágrimas de la risa. «Necesitas tu propia vida. No puedes depender de nosotros para sentirte acompañada». ¿Depender de ellos? Yo, que había trabajado desde los 18 años, que había criado a 3 hijos prácticamente sola mientras Roberto viajaba por trabajo, que había construido mi patrimonio con disciplina y sacrificio, que había comprado mis propiedades cuando ellos ni siquiera sabían lo que era pagar una renta. «Yo no dependo de ustedes», dije finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. «¿En serio?». Diego levantó una ceja. «Entonces, ¿por qué siempre estás aquí? Siempre quieres que te invitemos. Siempre andas preguntando qué estamos haciendo». «Porque son mi familia», respondí, y las palabras me salieron quebradas. «Sí, pero familia no significa que tengas que estar encima de nosotros todo el tiempo», continuó Diego, y yo noté que había estado bebiendo más vino de lo usual. «Sofía y yo necesitamos nuestro espacio. Los niños necesitan crecer sin que su abuela esté supervisando cada cosa que hacen». Cada palabra era una puñalada. ¿Supervisando? ¿Cuándo había supervisado algo? Si acaso, había sido demasiado permisiva, demasiado generosa, demasiado dispuesta a dar sin pedir nada a cambio. Además, agregó Sofía con una sonrisa que pretendía ser maternal, pero que me resultó condescendiente. «Ya estás grande, Carmen. Deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, algo más fácil de mantener. Hay unos asilos muy bonitos en Xochimilco». Asilo. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Querían deshacerse de mí, mandarme a un lugar donde pudiera estar bien cuidada y, sobre todo, lejos de sus vidas perfectas. «No necesito un asilo», dije, tratando de mantener la dignidad. «Estoy perfectamente bien en mi departamento». «Pero es que ese departamento está muy grande para ti sola», insistió Diego, «y está en una zona cara. Podrías venderlo, invertir ese dinero en algo más rentable». Ahí estaba la verdadera razón de toda esta conversación. Mi departamento en la Roma Norte, que ahora valía 3 veces lo que había pagado por él hace 20 años. Mi pequeña fortuna inmobiliaria que los tentaba como la miel a las moscas. «Mis bienes son míos», dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Nadie dice que no», respondió Diego, pero su tono se había vuelto calculador. «Solo digo que deberías ser más inteligente con tu capital. Nosotros te podríamos ayudar a administrar mejor tus inversiones». Sofía asintió con entusiasmo fingido. «Sí, Carmen.
Diego ha estado estudiando mucho sobre mercado de acciones y criptomonedas. Podría hacer crecer tu patrimonio. Recordé las veces que Diego había venido a pedirme dinero prestado, las emergencias que siempre surgían cuando él necesitaba capital de trabajo, los flujos de caja negativos de su negocio que yo había cubierto con mis ahorros. ¿Y ahora querían administrar mi fortuna? No necesito ayuda con mi dinero, respondí. Ay, mamá, no seas orgullosa. Diego suspiró dramáticamente. Solo queremos lo mejor para ti. Los niños habían terminado de cenar y corrieron a abrir sus regalos. Los gritos de alegría llenaron momentáneamente la casa cuando vieron los juguetes caros que les había comprado. Una bicicleta nueva para Santiago, una computadora portátil para Mateo, un kit de arte profesional para Isabela. Cada regalo había sido elegido con cuidado, pensando en sus gustos específicos, en lo que los haría felices. «¡Está padrísimo, abuela!», gritó Santiago, abrazándome por primera vez en toda la noche. Por un momento, sentí que valía la pena todo. Sus sonrisas, sus abrazos espontáneos, la alegría genuina en sus rostros cuando desenvolvían cada presente. Pero la felicidad duró poco. «Niños, vengan acá», los llamó Sofía. «Vamos a acomodar los regalos en sus cuartos para que no se maltraten». Y así, en menos de 5 minutos, los regalos por los que había gastado 2 meses de renta desaparecieron escaleras arriba, llevados por niños que ya habían perdido el interés ahora que la novedad inicial había pasado. Me quedé sola en la sala, rodeada del papel de regalo arrugado y las bolsas vacías. Diego y Sofía se habían ido a la cocina a preparar el café, hablando en voz baja sobre cosas que evidentemente no querían que yo escuchara. Caminé hacia el baño, necesitando un momento de privacidad para procesar todo lo que había pasado. Al pasar por la cocina, escuché fragmentos de su conversación. «Está más cerca cada año. Ese departamento vale una fortuna. Podríamos convencerla de que firme un poder». Me detuve en seco. ¿Un poder? ¿Para qué querían que les diera poder sobre mis bienes? Seguí caminando hacia el baño, pero sus palabras me habían calado hasta los huesos. En el espejo, me vi como realmente era. Una mujer de 68 años. Cansada, sola, siendo manipulada por la familia que había criado y mantenido durante décadas. Por primera vez en 4 años, desde la muerte de Roberto, lloré de verdad. No las lágrimas silenciosas de la soledad nocturna, sino sollozos profundos que salían desde un lugar dentro de mí que había estado sellado por mucho tiempo. Cuando regresé a la sala, ya habían servido el café en las tazas de porcelana china que también había pagado yo. Nadie preguntó si quería café. Nadie notó mis ojos hinchados. «Bueno, mamá», dijo Diego consultando su reloj de oro. «Creo que ya es hora de que te vayas. Mañana tenemos planes temprano». Eran apenas las 9 de la noche de Nochebuena. El taxi me llevó de regreso a mi departamento en la Roma Norte, en un silencio que parecía más honesto que toda la conversación de la cena. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, me miró por el espejo retrovisor y murmuró: «¿Estuvo bonita la reunión familiar, señora?» Sí, mentí automáticamente, porque después de 40 años de matrimonio y 20 años de viudez, había aprendido que algunas verdades eran demasiado dolorosas para compartir con extraños. Cuando llegué a mi edificio, subí los 3 pisos hasta mi departamento, cada escalón más pesado que el anterior. Las llaves temblaron en mis manos mientras abría la puerta, y cuando finalmente entré, el silencio de mi hogar me golpeó como una bofetada fría. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La mesa del comedor todavía tenía migajas del pan tostado que había desayunado. La taza de café a medio terminar descansaba junto al periódico que no había acabado de leer. Mi bata de casa colgaba del respaldo de la silla como un fantasma de la rutina que había abandonado para ir a buscar amor donde ya no existía. Me senté en mi sofá favorito, ese de tela azul cielo que había comprado cuando Roberto murió, porque necesitaba algo nuevo, algo que no tuviera recuerdos de él incorporados en cada fibra. Cerré los ojos y traté de procesar lo que había pasado. El cubo de basura seguía presente en mi mente como una imagen quemada en mi retina. No había sido solo una broma cruel, había sido una declaración, un mensaje claro de lo que pensaban de mí, de mi lugar en sus vidas,
del valor que le daban a todo lo que había hecho por ellos. Me levanté y caminé hasta el cajón donde guardaba todos los recibos y documentos de los préstamos que le había dado a Diego. Durante años, había mantenido cada comprobante, cada transferencia bancaria, cada cheque, con la esperanza inocente de que algún día él cumpliría su palabra y me devolvería, aunque fuera una parte de ese dinero. Extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor como si fuera un detective revisando evidencia de un crimen. Ahí estaban: el comprobante de transferencia por 200,000 pesos para el enganche de la casa, la factura de los muebles de la sala por 120,000 pesos, el recibo del televisor, de la lavadora, de los 3 préstamos de emergencia que había dado cuando su negocio pasaba por momentos difíciles. Sumé todo en mi calculadora antigua, esa que había usado durante décadas para administrar mi dinero con la precisión de alguien que nunca había tenido el lujo de ser irresponsable financieramente. El total me dejó sin aliento: 943,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos. El valor de un departamento pequeño en una zona decente de la ciudad. Los ahorros de toda una vida. Los rendimientos de mis inversiones más conservadoras. El capital que había acumulado trabajando turnos dobles durante 20 años. Y todo había desaparecido en las manos de un hijo que esta noche me había tratado como basura. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hija menor, Patricia, que vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos. Tal vez ella sería diferente, pensé. Tal vez en ella encontraría la comprensión que Diego me había negado. ¿Mamá? Patricia contestó al 5.º timbre, con voz soñolienta. ¿Qué pasó? Son casi las 11 de la noche. Hija, perdón por llamar tan tarde. Solo quería platicarles de la cena en casa de Diego. Ay, mamá. Patricia suspiró con ese tono de cansancio que yo conocía muy bien, el mismo que usaba Diego cuando yo les hablaba. ¿No puedes contarme mañana? Los niños se acaban de dormir y tenemos que levantarnos temprano. Es que fue algo muy extraño, Patricia. Me pusieron un cubo de basura en lugar de mi silla y... ¿Un cubo de basura? Patricia se rió. Ay, mamá, seguro era una broma. Diego siempre ha tenido ese humor medio raro. No te lo tomes tan en serio. Ahí estaba otra vez esa frase maldita. No te lo tomes tan en serio. Pero, hija, también estuvieron hablando de que me vaya a un asilo. Mamá, escúchame bien. La voz de Patricia se volvió más seria, pero no de la manera protectora que yo esperaba. Tú ya estás grande. Es normal que tus hijos nos preocupemos por tu seguridad. Los asilos de ahora no son como antes. Algunos están muy bonitos. Sentí como si me hubieran aventado agua helada encima. Mi propia hija, la niña que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 5 años, la adolescente a quien había pagado clases de piano y francés porque soñaba con ser internacional, la joven a quien había ayudado con la colegiatura de la universidad, estaba de acuerdo con deshacerse de mí. Patricia, yo no necesito un asilo. Estoy perfectamente bien aquí en mi casa. Pero mamá, ese departamento está muy grande para ti y está en una zona cara que no necesitas. Podrías vender y comprar algo más pequeño, más práctico. Otra vez la misma canción. Mi departamento, mi patrimonio, mis bienes. Como si mi valor como ser humano estuviera directamente relacionado con el precio por metro cuadrado de mi propiedad. Hija, ¿tú también necesitas dinero? Pregunté directamente, porque ya estaba cansada de dar vueltas. Patricia guardó silencio por unos segundos demasiado largos. No es que necesitemos, mamá, pero... Bueno, Rodrigo perdió su trabajo el mes pasado. La empresa donde trabajaba quebró. Y pues, los gastos de los niños, la colegiatura, la hipoteca, todo está muy caro. Ahí estaba la verdad. Rodrigo había perdido su trabajo y ahora veían en mí la solución a sus problemas financieros, exactamente igual que Diego. ¿Y por eso crees que debo irme a un asilo? No es eso, mamá. Es que, si vendieras el departamento, podrías ayudarnos un poquito, y con lo que sobre podrías vivir cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad, un lugar más apropiado para mi edad. Como si ser mayor fuera una enfermedad que requiriera aislamiento del mundo real. Patricia, ese departamento lo compré con mi trabajo. Es mío. Sí, mamá. Nadie dice que no. Solo digo que... Bueno, nosotros somos tu familia.
Si tú tienes recursos y nosotros necesitamos ayuda, es natural que... ¿Natural? La interrumpí, sintiendo cómo la indignación empezaba a reemplazar la tristeza. ¿Natural que porque tengo dinero ahorrado, ustedes automáticamente tengan derecho a él? No me malentiendas, mamá. No es que tengamos derecho, es que... es lógico. Cuando tú te mueras, de todas maneras nos lo vas a heredar. Entonces, ¿por qué no nos ayudas ahora que realmente lo necesitamos? Las palabras de Patricia fueron como un puñetazo en el estómago. Cuando tú te mueras. Hablaba de mi muerte como si fuera una transacción comercial pendiente. Como si mi único propósito en la vida fuera acumular activos para entregárselos cuando finalmente tuviera la cortesía de desaparecer. Patricia, yo no me voy a morir pronto. Y mientras esté viva, mi dinero es mío. Ay, mamá, no seas egoísta. Family is family. Nosotros te cuidamos, te queremos, estamos aquí para ti. ¿Me cuidan? Exploté finalmente. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste, Patricia? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo? Otro silencio culposo. Mamá, vivo en Guadalajara. No es tan fácil. Diego vive a 30 minutos de mi casa y tampoco me visita nunca, a menos que necesite algo. Bueno, mamá, es que tú a veces eres muy demandante. Siempre quieres que estemos contigo. Siempre nos llamas. Siempre. Siempre los amo. Terminé la frase por ella. Ese es mi crimen. Amar a mis hijos. No exageres, mamá. Nadie dice que no nos ames. Solo que necesitas entender que tenemos nuestras propias vidas. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada de los papeles que documentaban años de generosidad no correspondida, oyendo el ruido de los coches que pasaban por Orizaba, la calle donde había vivido durante 2 décadas, construyendo lo que pensé era una fortuna para mi vejez y resultó ser simplemente una cuenta bancaria que mis hijos veían como su herencia anticipada. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar completamente sola en el mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta que el cielo comenzó a aclararse sobre los edificios de la Roma Norte, viendo cómo las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de mi recámara. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero por primera vez en años, las lágrimas no eran solo de tristeza. Había algo más, algo que crecía en mi pecho como una pequeña llama. La indignación. Me levanté a las 6 de la mañana y me preparé un café cargado. Mientras esperaba a que hirviera el agua, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a confrontarlos. No de manera agresiva, sino con la dignidad que me habían negado. Iba a preguntarles directamente qué esperaban de mí, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Marqué el número de Diego a las 8, sabiendo que ya estaría despierto porque siempre presumía de sus rutinas matutinas de ejercicio y meditación. ¿Mamá? ¿Tan temprano? Diego. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? Es que... Hoy teníamos planes de salir con los niños. ¿No puede ser por teléfono? Prefiero que sea en persona. Suspiró con esa exasperación que ya conocía también. Está bien, pero que sea rápido porque tenemos que estar en Santa Fe a las 12. Santa Fe. Probablemente iban a algún centro comercial caro a gastar dinero que no tenían, financiado por deudas que esperaban que yo cubriera. Llegué a su casa 1 hora después, pero esta vez no llevé regalos, ni comida, ni la sonrisa forzada que había usado durante años para comprar momentos de paz familiar. Llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos de los préstamos que le había dado, organizados cronológicamente como evidencia de un crimen. Sofía me abrió la puerta en pijama, con cara de fastidio. «Carmen, ¿en serio no pudiste llamar antes? Los niños apenas se están levantando». «Buenos días, Sofía. Vengo a hablar con Diego sobre asuntos familiares». La palabra «asuntos» pareció ponerla nerviosa, como si hubiera detectado algo diferente en mi tono. Diego apareció en la sala 5 minutos después, todavía en pants de ejercicio, con esa actitud de hombre ocupado que no tiene tiempo para las tonterías de su madre anciana. «¿Qué pasa, mamá? ¿Todo bien?» Me senté en el sofá que había pagado y puse la carpeta sobre la mesa de centro que también había financiado. «Diego, quiero que me expliques algo.
Anoche dijiste que yo dependo de ustedes emocionalmente, pero cuando reviso mis cuentas, descubro algo muy interesante. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Agosto de 2019. Te transferí 200,000 pesos para el enganche de esta casa. ¿Lo recuerdas? Diego parpadeó varias veces, claramente incómodo. Sí, pero eso fue un préstamo, mamá. Te dije que te iba a pagar. ¿Cuándo? Cuando mejore la situación del negocio. Saqué el siguiente documento. Diciembre de 2019. 120,000 pesos para los muebles de la sala. También un préstamo, según tú. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Febrero de 2020. 80,000 pesos para el televisor y los electrodomésticos. Diego se puso de pie, empezando a mostrar signos de irritación. ¿Estás llevando una contabilidad de lo que has hecho por nosotros? ¿En serio? Sí, Diego. Estoy llevando una contabilidad, porque aparentemente soy la única en esta familia que recuerda estos números. Sofía se acercó, claramente alarmada por el rumbo de la conversación. Carmen, no entiendo por qué estás haciendo esto. Nosotros nunca te pedimos que nos dieras ese dinero. La miré directamente a los ojos. ¿En serio, Sofía? ¿Nunca me pidieron nada? Saqué mi teléfono y busqué los mensajes de WhatsApp que había guardado durante años. Mensaje de Diego, 15 de agosto de 2019. Mamá, necesito urgentemente el enganche de la casa. Si no pago esta semana, perdemos todo. Por favor, ayúdame. Te juro que te devuelvo en 6 meses. Diego se puso rojo. Mamá, eso fue una emergencia. Mensaje de Sofía, 23 de diciembre de 2019. Carmen, los niños van a tener una Navidad muy triste si no podemos comprar los regalos que esperan. ¿Nos podrías ayudar? Es solo un préstamo. Sofía bajó la mirada. Sigue habiendo más mensajes. Continué, navegando por mi teléfono. Emergencias médicas que resultaron ser cirugías estéticas. Problemas con el negocio que siempre se resolvían con mi dinero. Gastos de los niños que nunca pudieron esperar hasta que ustedes tuvieran su propio capital. «¡Ya basta!», gritó Diego. «¿Qué quieres? ¿Que te pidamos perdón? ¿Que te roguemos? Tú quisiste darnos ese dinero. Yo quise ayudar a mi familia cuando pensé que tenían problemas reales. No sabía que estaba financiando un estilo de vida que no pueden costear. ¿Y qué si no podemos costear?». Sofía se puso de pie, con las manos en las caderas. «¿Tú qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Te lo vas a llevar a la tumba?». Ahí estaba otra vez. La muerte como argumento económico. Sofía, mientras yo esté viva, mi dinero es mío, y puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Pero nosotros somos tu familia, insistió Diego, sentándose en el borde del sillón. Cuando tú ya no estés, de todas maneras ese patrimonio va a ser nuestro. Es lógico que nos ayudes ahora. ¿Lógico según quién? Según la naturaleza, mamá. Los padres trabajan para dejarles algo a sus hijos. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Según ellos, mi propósito en la vida era acumular riqueza para transferírsela cuando muriera. No importaba si yo quería viajar, si tenía sueños pendientes, si necesitaba ese dinero para mi propia vejez. Mi función era ser una alcancía humana. ¿Y si yo quisiera usar mi dinero para mí? Diego se rió con desdén. ¿Para qué, mamá? ¿Ya a tu edad qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de viaje? ¿Te vas a comprar ropa nueva? ¿Para qué? Tal vez sí me vaya de viaje. Tal vez me compre ropa nueva. Tal vez invierta en algo que me haga feliz. Ay, mamá, no seas ridícula. Sofía se rió también. A los 68 años ya no se empieza una vida nueva. Sus risas me dolieron más que sus palabras. Para ellos, yo ya era una mujer acabada, sin derecho a deseos propios, sin futuro más allá de ser su benefactora silenciosa. En ese momento, Mateo bajó las escaleras y al verme, dijo: «Abuela, ¿viniste a traernos más regalos?». La pregunta inocente de mi nieto fue como una revelación. Para él, yo era solo la señora que aparecía con regalos. No una abuela con historias que contar, no una persona con experiencias interesantes, no alguien de quien pudiera aprender algo. Solo una fuente de obsequios. «No, mi amor, esta vez no traje nada». «Entonces, ¿para qué viniste?», preguntó, con la honestidad cruel de los niños. Diego lo regañó suavemente.
pero yo vi que en el fondo él se hacía la misma pregunta. Si no venía a dar dinero, regalos o servicios, ¿para qué estaba ahí? Vine a despedirme, dije finalmente, sorprendiéndome de mi propia respuesta. ¿Despedirte? Diego frunció el ceño. ¿Te vas a algún lado? Sí, me voy a encontrar a mí misma. Se miraron entre ellos como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Mamá, ¿te sientes bien?, preguntó Sofía con condescendencia. ¿No estarás entrando en alguna crisis de los 60? Crisis de los 60. Otra manera de invalidar cualquier decisión que pudiera tomar, cualquier cambio que quisiera hacer en mi vida. Me levanté del sofá, tomé mi carpeta y caminé hacia la puerta. Diego, Sofía, quiero que sepan algo muy claro. A partir de hoy, no habrá más préstamos. No habrá más emergencias que yo resuelva. No habrá más transferencias a sus cuentas. Mamá, ¿no puedes hablar en serio? Diego se levantó alarmado. Habló completamente en serio. Y otra cosa, no voy a vender mi departamento. No me voy a ir a ningún asilo. Y no voy a darles poder sobre mis bienes. Pero mamá, gritó Sofía, no puedes abandonar a tu familia así. Me detuve en la puerta y los miré por última vez. Yo no los estoy abandonando. Ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Solo que ahora me di cuenta. Cerré la puerta suavemente, sin dar un portazo, porque ya no tenía rabia. Solo tenía una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer a continuación. El lunes siguiente fui al banco. Por primera vez en años, caminé por las calles de la Roma Norte sintiendo algo que había olvidado que existía. Determinación. Cada paso sobre las banquetas agrietadas resonaba con una firmeza nueva, como si hubiera recuperado un pedazo de mí misma que había estado dormido durante décadas. El gerente del banco, licenciado Mendoza, me recibió con la cortesía profesional que reservaba para los clientes con cuentas importantes. Llevaba años manejando mis inversiones y conocía mi perfil conservador, mi historia de ahorros constantes, mi disciplina financiera impecable. Señora Carmen, ¿en qué la puedo ayudar hoy? Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, le dije, sacando una lista que había preparado esa mañana mientras tomaba mi café. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo autorizadas a terceros. El licenciado Mendoza revisó mi expediente en su computadora, frunciendo ligeramente el ceño. Veo que tiene transferencias mensuales autorizadas hacia la cuenta del señor Diego Morales y esporádicas hacia la señora Patricia Hernández. ¿Está segura de que quiere cancelarlas? Completamente segura. ¿Puedo preguntarle el motivo? Es importante que entendamos las razones para cualquier cambio significativo en el manejo de su patrimonio. Lo miré directamente a los ojos. Porque mi dinero es mío, licenciado, y quiero decidir yo misma cuándo, cómo y a quién se lo doy. Él asintió con esa comprensión que solo tienen las personas que han visto muchas historias familiares complicadas pasar por su oficina. Por supuesto, señora Carmen. También me gustaría sugerirle que cambie las claves de acceso a sus cuentas en línea, por seguridad. ¿Alguien más tiene acceso a mis cuentas? Bueno, según nuestros registros, el señor Diego Morales tiene autorización como beneficiario secundario para consultar movimientos. Es una configuración común en familias. Sentí un escalofrío. Diego podía ver todos mis movimientos bancarios. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuándo hacía retiros, cuándo recibía mis rendimientos de las propiedades que rentaba. Quiero que elimine esa autorización inmediatamente. Claro que sí. ¿También quiere modificar los beneficiarios de sus pólizas de seguros y cuentas de inversión? Era una pregunta que no había considerado, pero que de repente me pareció crucial. ¿Qué me recomienda? Bueno, señora, usted tiene un patrimonio considerable. Sus 3 propiedades están valuadas en aproximadamente 8 millones de pesos. Sus inversiones en fondos suman otros 2 millones. Y tiene efectivo por poco más de 1 millón. Es importante que tenga un plan claro sobre el destino de estos activos. 11 millones de pesos. Escuchar la cifra total de mi patrimonio me impactó. Durante años había pensado en mis bienes de manera fragmentada. El departamento, las rentas, los ahorros. Pero la suma total representaba una fortuna que había construido peso por peso, sacrificio por sacrificio.
Licenciado, ¿qué opciones tengo? Puede crear un fideicomiso, puede modificar sus testamentos, puede incluso considerar donaciones en vida a instituciones benéficas si esa es su voluntad. Donaciones a instituciones benéficas. La idea me resonó de una manera inesperada. ¿Me puede dar información sobre esas opciones? Por supuesto. Tenemos un departamento especializado en planeación patrimonial que puede asesorarla. Salí del banco con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control real sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre las decisiones que me afectaban directamente. Cuando llegué a mi departamento, encontré 12 llamadas perdidas de Diego y 5 mensajes de WhatsApp de Patricia. Los mensajes eran predecibles: súplicas, reproches, intentos de manipulación emocional. Mamá, Diego me contó lo que pasó. No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Estamos muy preocupados por ti. ¿No estarás teniendo algún problema mental? ¿Problema mental? Por supuesto. Una mujer de 68 años que decidía administrar su propio dinero, obviamente tenía que estar loca. No les contesté. En lugar de eso, me serví una copa del vino que había estado guardando para ocasiones especiales y me senté en mi balcón con vista a la Plaza Río de Janeiro. Había vivido en ese departamento durante 20 años, pero nunca me había tomado el tiempo de realmente observar la vida que pasaba frente a mi ventana. Ahí estaban las parejas jóvenes paseando de la mano, los señores mayores jugando dominó bajo la sombra de los árboles, las familias con niños pequeños corriendo alrededor de la fuente. Vida real, cotidiana, simple, gente que no me conocía, que no tenía expectativas sobre mi dinero, que no me veía como una fuente de recursos. El teléfono sonó. Era Diego. Mamá, contesta. Por favor. Necesitamos hablar. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar inmediatamente. Esta vez contesté. Hola, Diego. Mamá. Por fin. Escúchame, lo que pasó ayer fue un malentendido. Yo creo que nos expresamos mal. Diego, no hubo ningún malentendido. Ustedes fueron muy claros en lo que esperan de mí. Pero mamá, somos familia. No puedes simplemente cortar toda comunicación así. No estoy cortando la comunicación. Estoy poniendo límites. ¿Límites? ¿A tu propia familia? Especialmente a mi propia familia. El silencio del otro lado del teléfono se extendió por varios segundos. Mamá, ¿sabes qué? Creo que sí necesitas ayuda profesional. Esta no eres tú. Tú siempre has sido generosa. Siempre has querido lo mejor para nosotros. Sigo queriendo lo mejor para ustedes, Diego, pero ya no voy a comprarlo con mi dinero. No lo comprábamos. Nosotros te queremos de verdad. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué planes tengo para mi vida? Otro silencio. Nosotros, bueno, siempre estamos ocupados, pero eso no significa... Diego, dime algo. ¿Sabes cuál es mi comida favorita? ¿Tu comida favorita? Pues, el mole que haces es la paella. Me encanta la paella desde que tu papá me llevó a un restaurante español en nuestro primer aniversario. Pero nunca te lo dije porque tú siempre insistías en que cocinara mole para las reuniones familiares. Mamá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Algo que siempre he querido hacer? No lo sé, mamá. Nunca hablamos de esas cosas. Exactamente. Nunca hablamos de esas cosas. Nunca te has preguntado qué quiere Carmen, qué sueña Carmen, qué necesita Carmen. Solo te preguntas qué puede darte Carmen. Eso no es cierto. Diego, ayer me dijiste que a mi edad ya no puedo empezar una vida nueva. ¿Sabes qué? Voy a demostrar que te equivocas. ¿Qué vas a hacer? Voy a vivir, realmente vivir, por primera vez en décadas. Mamá, por favor, no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. La única decisión de la que me arrepiento es haber tardado tanto en tomarla. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa noche dormí mejor que en años, sin el peso de las expectativas familiares, sin la culpa constante de no dar suficiente, sin el miedo de decepcionar a gente que ya me había decepcionado a mí.
Me desperté a las 6 de la mañana con una energía que no había sentido desde mi juventud. Me bañé, me vestí con cuidado, y por primera vez en meses, me maquillé como si fuera a algún lugar importante, porque iba a ir a algún lugar importante, a comenzar mi nueva vida. Tomé mi bolsa, mis llaves, y salí a la calle. El aire matutino de la Ciudad de México me recibió con esa frescura que solo existe antes de que la ciudad despierte completamente. Caminé hasta el metro Insurgentes y me subí al tren rumbo al centro, algo que no había hecho en años. Tenía una cita con la vida que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Mi primera parada fue en una agencia de viajes en la zona rosa. Hacía años que no pisaba una, desde los tiempos en que Roberto y yo planeábamos nuestras vacaciones anuales a Acapulco. La muchacha detrás del mostrador, una joven de unos 25 años con sonrisa profesional, me recibió con curiosidad cuando le dije lo que quería. «Quiero conocer España», le dije sin preámbulos. «¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún destino específico en mente? Quiero comer paella auténtica en Valencia. Quiero caminar por las calles de Sevilla. Quiero ver los museos de Madrid. Y quiero tomarme todo el tiempo del mundo para hacerlo». Sus ojos se iluminaron con genuine enthusiasm. «¿Cuánto tiempo está pensando quedarse?» «1 mes. Tal vez 2. No tengo prisa por regresar». Mientras ella preparaba cotizaciones e itinerarios, yo pensaba en lo extraño que se sentía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos. Durante décadas, cada peso que gastaba tenía que justificarse. ¿Era necesario? ¿Era práctico? ¿Había alguna emergencia familiar más importante? El paquete completo, incluyendo vuelos, hoteles de 4 estrellas y tours gastronómicos, saldría en aproximadamente 150,000 pesos para 2 meses. Me informó la agente. 150,000 pesos. Menos de lo que le había prestado a Diego para sus electrodomésticos. Perfecto. ¿Cuándo puedo irme? ¿Qué tan pronto quiere viajar? ¿La próxima semana? Ella se rió, pensando que bromeaba, pero cuando vio mi expresión seria, su sonrisa se desvaneció. Bueno, sí se puede organizar, pero necesitaríamos tramitar su visa urgente y... Hágalo. Dinero no es problema. Salí de la agencia con una sensación de euforia que no había experimentado en años. Tenía una cita en el consulado español para el miércoles. Reservaciones tentativas en hoteles que había elegido por sus balcones con vista al mar y sus cercanías a mercados locales, y un itinerario que incluía clases de cocina andaluza. Mi siguiente parada fue en una boutique que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca me había atrevido a entrar. La ropa era elegante, cara, del tipo que usaban las señoras que veía en los restaurantes finos cuando Roberto y yo celebrábamos aniversarios en lugares especiales. La vendedora, una mujer de mi edad con cabello plateado perfectamente arreglado, me saludó sin el desdén que había esperado. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito un guardarropa completamente nuevo. Voy a viajar a España y quiero verme como la mujer que realmente soy». Pasé las siguientes 2 horas probándome vestidos, blusas de seda, pantalones elegantes, zapatos cómodos pero sofisticados. Cada prenda que me ponía me hacía sentir más como la Carmen que había existido antes de convertirse en la alcancía emocional de su familia. «Se ve usted hermosa», me dijo la vendedora mientras yo me admiraba en el espejo con un vestido azul marino que realzaba mis ojos. ¿Puedo preguntarle qué la motivó a renovar su imagen? Me di cuenta de que había estado viviendo para otros durante tanto tiempo que me olvidé de vivir para mí. Ella sonrió con complicidad. «Es más común de lo que cree. Muchas mujeres de nuestra edad llegan aquí con la misma historia. Gasté 30,000 pesos en ropa, zapatos y accesorios. Una suma que hace 6 meses me habría parecido una frivolidad imperdonable, pero que ahora sentía como una inversión en mi propia dignidad. Al salir de la boutique, mi teléfono vibró con mensajes. Los había estado ignorando toda la mañana, pero la curiosidad me ganó. Patricia. «Mamá, Diego me contó que fuiste al banco. Por favor, no hagas ninguna locura». Diego. «Mamá, hablé con el licenciado Mendoza. Me dijo que cancelaste mis autorizaciones». «¿En serio?» Sofía. «Carmen, los niños te extrañan. Mateo preguntó por qué la abuela está enojada. Los niños me extrañan». «Claro.
Probablemente preguntaron cuándo llegarían sus próximos regalos. En lugar de contestar, marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, el de una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Había visto su anuncio en el periódico y siempre me había preguntado cómo sería trabajar en algo así. Fundación Esperanza Dorada. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carmen Morales. Me gustaría información sobre oportunidades de voluntariado. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene experiencia previa en trabajo social? No profesional, pero tengo experiencia de vida. Y recientemente me di cuenta de que tengo tiempo y recursos que me gustaría invertir en algo significativo. Me dieron una cita para el viernes. Mientras anotaba la dirección, pensé en lo irónico que era. Después de años de que mi familia me dijera que era demasiado vieja para empezar cosas nuevas, yo estaba iniciando aventuras que hacía décadas no me permitía ni soñar. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento cargada de bolsas de compras y folletos de viajes, encontré a Diego esperándome en la entrada del edificio. Estaba recargado contra su carro, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser intimidante, pero que solo conseguía parecer petulante. «Mamá, necesitamos hablar». «Hola, Diego. ¿Cómo supiste que estaría aquí?» «Porque vives aquí, mamá. Es tu casa. Por ahora». La frase lo desconcertó visiblemente. «¿Qué quiere decir por ahora?» Subimos al departamento en silencio. Una vez arriba, Diego se sentó en el sofá como si fuera el dueño del lugar, con esa actitud de hombre acostumbrado a que sus problemas fueran resueltos por otros. «Mamá, esto ya se salió de control. No puedes estar tomando decisiones tan drásticas sin consultarnos». «¿Consultarles? ¿Por qué tendría que consultarles sobre mi propia vida? Porque somos tu familia. Porque nos preocupamos por ti». Me senté frente a él, todavía con mis bolsas de compras a los pies. «Diego, dime una cosa. En todos estos años que han estado preocupándose por mí, ¿alguna vez se preguntaron si yo era feliz?» «Claro que eres feliz, mamá. ¿Tienes una familia que te quiere? ¿Soy feliz? ¿O ustedes asumen que debo estar feliz porque les conviene que esté conforme?» Se quedó callado, claramente incómodo con la pregunta. «Porque si realmente se hubieran preocupado por mi felicidad», continué, «habrían notado que llevo años sintiéndome sola, ignorada, usada. Nadie te usa, mamá, ¿no? Entonces, ¿por qué solo me llaman cuando necesitan dinero? ¿Por qué solo me invitan cuando necesitan que cuide a los niños? ¿Por qué nunca, ni una sola vez en los últimos 5 años, me han preguntado qué quiero hacer yo con mi tiempo libre?» Diego se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Está bien, tal vez no hemos sido perfectos, pero eso no significa que tengas que castigarnos así. No los estoy castigando. Me estoy liberando». ¿Liberando de qué? De la idea de que mi valor como persona depende de lo que pueda darles. De la creencia de que mi propósito en la vida es mantenerlos cómodos. De la ilusión de que ustedes me van a valorar si sigo sacrificándome. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té. Diego me siguió. «Mamá, sé que hemos cometido errores, pero puedes educarnos. Puedes decirnos qué quieres que cambiemos». «Diego, yo no soy tu maestra. No es mi trabajo educarte sobre cómo tratar a tu madre con respeto. Eso debería salir naturalmente. Pero si no nos dices que está mal... ¿En serio? ¿Necesito explicarte que poner un cubo de basura en mi lugar en la mesa de Navidad está mal?» Se sonrojó, recordando finalmente la humillación que me habían hecho pasar. «Eso fue una broma de mal gusto. Lo admito. No fue una broma, Diego. Fue un mensaje muy claro de lo que piensan de mí. ¿Y por eso vas a destruir nuestra familia? No estoy destruyendo nada. Estoy construyendo algo nuevo. Una vida donde yo importe». Diego se quedó parado en mi cocina, viendo cómo yo preparaba mi té con la tranquilidad de alguien que había tomado una decisión irreversible. «Mamá, ¿qué va a pasar con nosotros?» Por primera vez en toda la conversación, su voz sonó vulnerable, como la del niño que había sido alguna vez. «Eso depende de ustedes, Diego. Pueden aprender a relacionarse conmigo como seres humanos, o pueden seguir viéndome como un recurso. Pero ya no voy a fingir que es lo mismo». Diego se fue sin decir adiós. Lo vi desde mi ventana subirse a su carro y arrancar con más velocidad de la necesaria, como si huyera de una conversación que había desafiado todo lo que creía saber sobre su madre.
Me quedé en el balcón, tomando mi té, y viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer. Por primera vez en años, el silencio de mi departamento no se sentía como soledad, se sentía como paz. El viernes llegué temprano a la Fundación Esperanza Dorada. El edificio era modesto, pintado de amarillo claro, con un pequeño jardín al frente donde crecían geranios rojos en macetas de barro. La directora, una mujer llamada Elena Vázquez, me recibió en una oficina que olía a café y tenía las paredes cubiertas de fotografías de mujeres mayores sonriendo. «Carmen, es un placer conocerla», me dijo por teléfono que está interesada en el voluntariado. «Así es. Tengo tiempo, tengo energía, y recientemente descubrí que tengo una perspectiva sobre lo que significa ser una mujer mayor en una sociedad que te ve como invisible». Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Puede contarme más sobre esa perspectiva? Le conté mi historia. No toda, pero los puntos principales. Los años de sacrificio, la humillación de Navidad, el despertar que me había llevado a reclamar mi vida. Elena escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con la comprensión de alguien que había escuchado variaciones de esa misma historia muchas veces. «Carmen, lo que usted vivió es más común de lo que imagina. Muchas de las mujeres que llegan aquí han sido reducidas a su función de cuidadoras, de dadoras, de sacrificadas. Pierden su identidad individual. ¿Y cómo las ayudan? Les recordamos que son personas completas, con derechos, con sueños, con valor más allá de lo que pueden dar a otros. Y usted», me miró directamente a los ojos, «podría ser perfecta para ese trabajo porque acaba de vivir su propia transformación». Me asignaron a un programa llamado Renacimiento, donde trabajaría con mujeres de entre 60 y 80 años que habían llegado a la fundación después de crisis familiares similares a la mía. Mi primera alumna sería Esperanza, una señora de 75 años cuyos hijos la habían internado en un asilo contra su voluntad para vender su casa y repartirse el dinero. «Está muy deprimida», me explicó Elena mientras caminábamos hacia el salón de actividades. «No habla mucho. Sus hijos la convencieron de que era una carga, de que no tenía derecho a manejar su propio patrimonio. Encontré a Esperanza sentada junto a una ventana, mirando el jardín con ojos vacíos. Era una mujer pequeña, delgada, con el cabello blanco recogido en un chongo perfecto y manos que temblaban ligeramente sobre su regazo. «Esperanza, le presento a Carmen. Ella va a acompañarla en algunas actividades». Esperanza me miró brevemente y luego volvió su atención a la ventana. «Hola, Esperanza. Me da mucho gusto conocerla». No respondió. Me senté a su lado en silencio, también mirando el jardín. A veces la compañía silenciosa es más valiosa que las palabras, algo que había aprendido durante mis propios años de soledad. Después de unos minutos, Esperanza murmuró: «Mis hijos dicen que estoy loca». «¿Por qué dicen eso?» «Porque no quería vender mi casa. Porque no quería irme al asilo. Porque lloré cuando se llevaron mis cosas». Su voz era tan pequeña que tuve que inclinarme para escucharla. «¿Cuánto tiempo vivió en esa casa?» 42 años. Ahí crié a mis 5 hijos. Ahí murió mi esposo. Ahí tenía mi jardín, mis recuerdos, mi vida. Y ellos la vendieron. Dijeron que el dinero era para mi cuidado, pero yo estaba bien cuidándome sola. Tenía mi rutina, mis vecinos, mi médico de siempre. La historia me sonaba dolorosamente familiar. ¿Cuánto dinero era? 4 millones de pesos, una fortuna para mis hijos, que siempre han batallado con sus negocios. Me quedé callada, pensando en los paralelos con mi propia situación. La única diferencia era que yo había despertado antes de que fuera demasiado tarde. «Esperanza, ¿qué le gustaba hacer en su casa?» «Cocinar. Tenía un huerto pequeño en el patio. Cultivaba jitomates, chiles, hierbas aromáticas. En las mañanas tomaba café viendo amanecer desde mi cocina. ¿Qué más? Leía mucho. Tenía una biblioteca pequeña con novelas románticas y libros de historia. Los domingos horneaba pan para regalarle a los vecinos». Mientras hablaba, los ojos de Esperanza comenzaron a brillar con una luz que había estado apagada. ¿Sabe qué, Esperanza? Todas esas cosas que le gustaban hacer no desaparecieron porque ya no tenga su casa. Todavía están dentro de usted. Pero aquí no puedo hacer nada de eso. ¿Quién dice que no puede?
La miré con la misma determinación que había sentido cuando decidí cambiar mi propia vida. ¿Qué le parece si empezamos poco a poco? ¿Le gustaría ayudarme a preparar un huerto aquí en el jardín de la fundación? Por primera vez desde que la conocí, Esperanza sonrió. Pasé las siguientes 2 semanas dividiendo mi tiempo entre los preparativos para mi viaje a España y mi trabajo con Esperanza. Cada día la veía un poco más animada, un poco más dispuesta a creer que su vida no había terminado con la pérdida de su casa. Mientras tanto, mi familia había entrado en una etapa que Elena describió como pánico ante la pérdida de control. Diego me llamaba diariamente, alternando entre súplicas y reproches. Patricia había manejado desde Guadalajara para hablar conmigo personalmente. Sofía había comenzado a mandar a los niños a tocar mi puerta con dibujos y cartas que obviamente habían sido dictadas por adultos. «Abuela, te extrañamos mucho. ¿Por qué ya no vienes a vernos?», decía una carta de Isabela escrita con letra demasiado perfecta para ser de una niña de 10 años. «Abuela, perdón si te lastimamos. Prometo portarme bien si regresas», decía otra de Santiago. La manipulación a través de los niños fue lo que más me dolió, pero también lo que más fortaleció mi resolución. Estaban usando el amor que yo sentía por mis nietos como un arma emocional, y eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. El miércoles antes de mi viaje, Diego llegó a mi departamento con Patricia. Los vi desde la ventana estacionarse frente al edificio, hablando intensamente antes de bajar del carro. Sabía que habían venido a hacer un último intento de recuperar el control sobre mi vida y mi dinero. Cuando tocaron la puerta, los dejé pasar. Pero esta vez yo controlaba la conversación. «Hola, hijos. ¿A qué debo esta visita?». Patricia me abrazó con una efusividad teatral. «Mamá, estamos muy preocupados por ti. Diego me contó que vas a viajar sola a España. ¿No crees que es peligroso?». «¿Peligroso por qué? ¿Por mi edad?». «Bueno, sí. Y porque no conoces a nadie allá. Y porque puede pasar cualquier cosa. Patricia, tengo 68 años, no 98. Puedo cuidarme perfectamente». Diego intervino con su tono más serio. «Mamá, también nos preocupa cómo estás manejando tu dinero. Gastar 150,000 pesos en un viaje parece excesivo». «¿Excesivo según quién?». «Según cualquier persona responsable. Ese dinero podrías invertirlo mejor, o ahorrarlo para emergencias, o dárselo a ustedes cuando lo necesiten». Se miraron entre ellos, claramente incómodos porque había verbalizado lo que realmente pensaban. «No es eso, mamá», dijo Patricia. «Solo queremos que seas prudente con tus recursos. He sido prudente durante 70 años. Creo que me he ganado el derecho a ser un poco imprudente». «Pero mamá, tienes que pensar en el futuro», insistió Diego. «En tu vejez, en los gastos médicos que puedas tener». «Diego, tengo 11 millones de pesos en patrimonio. Creo que puedo costearme un viaje sin poner en riesgo mi futuro». La cifra los dejó callados. Era la primera vez que escuchaban el monto total de mi fortuna. «¿11 millones?», murmuró Patricia. «Sí, 11 millones que gané trabajando, ahorrando e invirtiendo sabiamente durante 40 años. Y que voy a usar como se me dé la gana». «Mamá», Diego se aclaró la garganta, «con esa cantidad de dinero, podrías ayudarnos a resolver todos nuestros problemas financieros y aún te sobraría para vivir cómodamente». Ahí estaba. Finalmente lo habían dicho abiertamente. ¿Y después qué, Diego? Después de resolver todos sus problemas, ¿qué me queda a mí? Te queda nuestra gratitud, nuestro amor. Su gratitud dura hasta la siguiente emergencia. Y su amor parece ser directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Me levanté y fui a mi recámara. Regresé con mi maleta ya empacada. Me voy mañana a España. Voy a estar fuera 2 meses. Cuando regrese, vamos a definir una vez por todas qué tipo de relación vamos a tener. «¿Qué quieres decir?», preguntó Patricia. «Quiero decir que pueden elegir tenerme como madre, con todo lo que eso implica de respeto y cariño genuino, o pueden seguir viéndome como una herencia con piernas. Pero ya no pueden tener las dos cosas». 6 meses después, regresé de España transformada de maneras que no había imaginado posibles. No solo había comido la mejor paella de mi vida en una terraza frente al Mediterráneo, sino que había aprendido a bailar flamenco en Sevilla, había hecho amigas de mi edad que también viajaban solas,
y había descubierto que el mundo estaba lleno de aventuras esperando a mujeres que se atrevieran a reclamarlas. En Valencia había conocido a Pilar, una viuda española de 70 años que manejaba su propia empresa de turismo gastronómico. En Madrid había compartido conversaciones fascinantes con Carmen, otra Carmen, una jubilada que había comenzado a escribir novelas a los 65 años y ya había publicado 3 libros. Estas mujeres me habían enseñado que la vida después de los 60 no era un epílogo, sino un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Mi apartamento en la Roma Norte me recibió exactamente como lo había dejado, pero yo era una persona completamente diferente. Tenía el cabello más corto, un estilo que había adoptado en Barcelona y que me hacía sentir más moderna. Mi piel tenía el bronceado suave del sol mediterráneo, y en mis ojos había una luz que no existía antes de partir. La primera llamada que hice fue a la Fundación Esperanza Dorada. Elena me recibió con una sonrisa enorme. «Carmen, te veías bien en las fotos que mandaste, pero en persona te ves radiante». «Me siento radiante, Elena. ¿Cómo está Esperanza? Tienes que verla. Ha cambiado completamente desde que empezó el proyecto del huerto. Ahora hasta da clases de cocina a las otras señoras». Encontré a Esperanza en el jardín, supervisando a 3 mujeres más que plantaban albahaca en macetas de barro. Llevaba un delantal colorido y un sombrero de paja, y su cara irradiaba una vitalidad que no había estado ahí cuando la conocí. «¡Carmen! ¡Regresaste!». Corrió hacia mí con una energía que me sorprendió. «Esperanza, te ves maravillosa. ¿Qué es todo esto?». «Es nuestro programa de terapia hortícola. Yo lo dirijo», dijo con orgullo. «Elena me propuso coordinarlo después de ver lo bien que funcionó contigo el primer huerto». Me mostró las hileras de plantas, el pequeño invernadero que habían construido, el área de compostaje que mantenían las voluntarias. Era un jardín modesto pero próspero, lleno de vida y color. «¿Y tus hijos?». Su expresión se entristeció momentáneamente. «Siguen insistiendo en que regrese al asilo. Dicen que este lugar es inadecuado para alguien de mi edad, pero ya no me importa lo que digan. Aquí tengo propósito, tengo amigas, tengo una vida que vale la pena vivir». Esa tarde, Elena me propuso algo que no había esperado. «Carmen, hemos recibido una donación importante para expandir nuestros programas. Necesitamos a alguien que dirija el área de reinserción social para mujeres mayores. Alguien que entienda el proceso desde adentro». «¿Me está ofreciendo un trabajo?». «Te estoy ofreciendo una misión. Sería trabajo voluntario, pero podrías impactar la vida de cientos de mujeres que están pasando por lo mismo que tú pasaste». No necesité pensarlo mucho. Había encontrado mi vocación. Mi primera semana de regreso, mi teléfono sonó constantemente. Diego, Patricia, Sofía. Incluso mis nietos habían intentado contactarme. Decidí que era momento de tener una conversación final y los invité a todos a comer a mi departamento el domingo. Preparé paella. No mole, no chiles en nogada, no ninguno de los platillos que habían definido mi identidad culinaria durante décadas. Paella auténtica con azafrán que había traído de España, siguiendo la receta que había aprendido de una abuela valenciana en un mercado de Xàtiva. Llegaron puntuales, claramente nerviosos. Diego traía flores. Patricia había comprado vino caro. Sofía llevaba una tarjeta de disculpas firmada por todos. Los niños se quedaron cerca de la puerta, como si no estuvieran seguros de cómo acercarse a esta versión nueva de su abuela. «Huele diferente», dijo Mateo, olfateando el aire. «Es paella, mi platillo favorito». «¿Desde cuándo?», preguntó Isabela. «Desde siempre, solo que nunca se los había preparado antes». Nos sentamos a la mesa, todos en sillas normales, nadie apartado, nadie humillado, pero la dinámica era completamente diferente. Yo ya no era la señora mayor ansiosa de complacer que habían conocido durante años. «Mamá, te ves diferente», dijo Patricia cautelosamente. «Me siento diferente». «El viaje te hizo bien», admitió Diego. «El viaje me salvó la vida». Durante la comida, les conté algunas anécdotas de España, pero no les hablé de mis nuevas amigas, de las conversaciones profundas que había tenido, de lo liberada que me había sentido siendo simplemente Carmen, no la madre de alguien ni la abuela de alguien.
Después del postre, Santiago se acercó tímidamente. Abuela, ¿ya no estás enojada con nosotros? La pregunta me partió el corazón porque venía de un lugar genuino, sin la manipulación de los adultos. No estoy enojada, mi amor. Estoy diferente. Estoy aprendiendo a quererme a mí misma tanto como los quiero a ustedes. ¿Eso significa que ya no nos vas a comprar regalos? Preguntó Mateo con la honestidad brutal de los niños. Significa que los regalos que les dé van a ser porque quiero dárselos, no porque siento que tengo que comprar su cariño. Diego intervino, incómodo con la dirección de la conversación. Mamá, sabemos que cometimos errores. Queremos enmendarlos. ¿Cómo? Bueno, podríamos visitarte más seguido, llamarte más, incluirte más en nuestros planes. ¿Y si yo ya no quiero ser incluida en sus planes? La pregunta los desconcertó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia. Quiero decir que he construido mi propia vida. Tengo mis propios planes, mis propios amigos, mis propios proyectos. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten. Pero eres nuestra madre, protestó Diego. Soy su madre, pero también soy Carmen. Y Carmen tiene una vida que vale la pena vivir independientemente de ustedes. Sofía, que había estado callada toda la comida, finalmente habló. Carmen, ¿qué podemos hacer para reparar nuestra relación? Pueden empezar por tratarme como a un ser humano completo, no como a un recurso. Pueden interesarse en mi vida sin necesitar algo a cambio. Pueden respetar mis decisiones aunque no las entiendan. ¿Y si lo hacemos?, preguntó Diego. ¿Volverán las cosas a ser como antes? No, las cosas nunca van a ser como antes. Antes yo no tenía límites. Ahora los tengo. ¿Qué límites?, preguntó Patricia. No más préstamos sin fecha de devolución. No más emergencias que mágicamente se resuelven con mi dinero. No más culpa emocional por vivir mi propia vida. Y definitivamente, no más humillaciones disfrazadas de bromas. Los vi procesar mis palabras. Algunos parecían entender. Otros seguían resistiéndose a la nueva realidad. ¿Y si aceptamos esos límites?, preguntó Diego finalmente. Entonces podemos intentar construir una relación nueva. Una relación basada en respeto mutuo, no en dependencia económica. Patricia se limpió una lágrima. Te extrañamos, mamá. Yo también los extrañé, pero extrañé a la familia que pensé que tenía, no a la familia que realmente era. Antes de irse, Isabela me abrazó y me preguntó, «Abuela, ¿me enseñas a hacer paella?» Fue la primera vez en años que uno de mis nietos me pidió algo que no costaba dinero. Por supuesto, mi amor. El próximo sábado, si quieres. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi balcón con una copa de vino español y reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una familia disfuncional y había ganado una vida auténtica. Había cambiado la seguridad de ser necesitada por la libertad de ser valorada. 6 meses después, mi relación con mis hijos era diferente pero más honesta. Diego había empezado a visitarme sin pedir dinero, aunque era un proceso lento. Patricia había comenzado a llamarme para contarme sobre su vida, no solo sobre sus problemas. Los nietos venían a cocinar conmigo los sábados, y estaban aprendiendo que el tiempo con la abuela podía ser valioso más allá de los regalos materiales. Sofía seguía siendo distante, pero ya no era cruel. Había aceptado, a regañadientes, que ya no podía manipularme. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para salvarte a ti misma. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado su propia felicidad por una familia que no la valoraba? Cuéntame en los comentarios si esta historia te resultó familiar. Y si te gustó este relato, por favor dale like y suscríbete al canal. Esta es una historia que necesita llegar a todas las personas que creen que ya es demasiado tarde para cambiar sus vidas, porque nunca, nunca es demasiado tarde para renacer.